Durante los últimos años, la izquierda nos ha vendido uno de los relatos más repetidos en Internet. China es la muestra viva de que el comunismo sí funciona. Y claro, lo dicen con tono triunfal, como si el simple hecho de que existiera un partido comunista bastara para demostrar que el comunismo creó prosperidad. Pero aquí viene el problema. China no se hizo rica aplicando comunismo económico. China se hizo rica justamente cuando decidió abandonar el comunismo económico. Ese pequeño detalle convenientemente lo omiten. Porque si el comunismo fuese realmente la causa del milagro chino, entonces la China de Mao Zedong habría sido una potencia mundial. Y no lo fue. Fue pobre, fue atrasada, tuvo hambrunas gigantescas, millones murieron, la producción colapsó, la planificación central destruyó incentivos y el Estado controlaba prácticamente todo. Pero curiosamente, el crecimiento brutal apareció recién cuando China empieza a abrir mercados, permitir propiedad privada, atraer inversión extranjera y tolerar dinámicas capitalistas. Es decir, China empezó a despegar cuando comenzó a soltarle la mano al modelo comunista clásico. Y eso destruye por completo la narrativa romántica que muchos comunistas intentan vender en redes sociales. Porque una cosa es llamarse Partido Comunista y otra muy distinta es que tu economía funcione realmente bajo principios comunistas. Corea del Norte se llama República Democrática y no por eso es democrática. Entonces, hoy vamos a desmontar punto por punto la gran mentira y para eso utilizaremos una herramienta lógica muy potente, silogismos, sustentados en hechos históricos, económicos y políticos, y con eso mostraremos que la idea de que el éxito económico chino no es producto del comunismo. Parte 1. El primer golpe. Definamos qué es comunismo. Antes de discutir China, primero hay que definir qué condiciones implica el comunismo clásico. Según Karl Marx y la tradición marxista clásica, el comunismo implica abolición de la propiedad privada de los medios de producción, eliminación de la lógica de lucro, control estatal o colectivo de la economía, planificación central, subordinación o desaparición del mercado. Perfecto. Ahora comparemos eso con la China actual. China tiene multimillonarios, corporaciones privadas, mercados, competencia, bolsa de valores, exportaciones capitalistas, inversión extranjera, propiedad privada, fábricas orientadas al lucro. Entonces, aquí viene el primer silogismo. Premisa mayor. El comunismo elimina o subordina mercados y propiedad privada. Premisa menor. China expandió mercados y permitió propiedad privada. Conclusión. China no alcanzó su éxito económico aplicando comunismo económico. Y listo, y ahí empieza a caerse todo el relato. Parte 2. La China verdaderamente comunista fue pobre. Y aquí viene algo que los propagandistas jamás quieren discutir. La China más comunista fue también la China más miserable. Durante el maoísmo se impuso colectivización forzada, control absoluto del Estado, planificación central, persecución a empresarios, destrucción de incentivos económicos. ¿Cuál fue el resultado? Hambrunas masivas, pobreza extrema, atraso industrial, caos económico. El famoso Gran Salto Adelante terminó siendo uno de los mayores desastres económicos y humanitarios de la historia moderna. Pero luego aparece Deng Xiaoping, y Deng entendió algo que muchos comunistas todavía no entienden. Sin incentivos, sin mercado, sin apertura, la economía se muere. Entonces China empieza a abrir mercados, permitir negocios privados, atraer inversión extranjera, crear zonas económicas especiales, integrarse al comercio mundial, y ¡boom!, explota el crecimiento económico. Entonces viene el segundo silogismo. Premisa mayor. Si un país mejora económicamente después de abandonar políticas comunistas rígidas, entonces la mejora proviene del abandono parcial del comunismo. Premisa menor. China comenzó su crecimiento masivo después de abandonar parte del maoísmo económico y abrir mercados. Conclusión. El crecimiento chino provino de reformas de mercado, no del comunismo maoísta. Y aquí es donde el relato de la izquierda empieza a desmoronarse por completo. Parte 3. El argumento que los destruye. Y ahora viene la pregunta que ningún comunista quiere responder. Si el comunismo fue el motor del éxito chino, ¿por qué China solo se volvió rica después de introducir elementos capitalistas? ¿Por qué no ocurrió el milagro económico durante la etapa más comunista?
¿Por qué ocurrió justamente cuando permitieron propiedad privada, toleraron acumulación de capital, incentivaron ganancias, dejaron entrar inversión extranjera y se conectaron al capitalismo global? La respuesta es obvia. China no derrotó al capitalismo, China utilizó herramientas capitalistas para crecer, y eso nos lleva al siguiente silogismo. Premisa mayor. El comunismo busca abolir la acumulación privada de capital. Premisa menor. China posee grandes empresas privadas y miles de multimillonarios. Conclusión. La estructura económica china no corresponde al comunismo clásico, y aquí muchos izquierdistas entran en contradicción, porque pasan décadas diciendo, los multimillonarios son explotación, pero luego defienden a China, un país lleno de multimillonarios. 4. El gran engaño retórico. La izquierda suele hacer este razonamiento absurdamente simplista. China tiene éxito económico, China tiene un partido comunista, entonces el comunismo creó ese éxito. Pero eso es una falacia brutal. Es como decir, Noruega tiene monarquía, Noruega es rica, entonces la monarquía genera riqueza. O decir, Corea del Norte se llama democrática, entonces debe ser democrática. Los nombres no prueban nada, los resultados económicos dependen de los mecanismos reales, y los mecanismos reales que impulsaron a China fueron mercados, manufactura, inversión, comercio internacional, incentivos económicos y acumulación de capital, es decir, herramientas que el marxismo clásico criticó durante décadas. Parte 5. ¿Qué es realmente China? China no es comunismo clásico. China funciona más como capitalismo de Estado, autoritarismo tecnocrático, mercantilismo moderno, economía mixta bajo control político. El Partido Comunista controla el poder político, sí, pero la riqueza se genera mediante mecanismos de mercado. Y eso cambia completamente la discusión, porque una dictadura puede usar mercados y un mercado puede existir sin democracia liberal plena, pero eso no convierte automáticamente al sistema en comunista. Nueva formación socioeconómica con orientación socialista. La frase nueva formación socioeconómica con orientación socialista no es una explicación económica seria, es un truco semántico para meter de contrabando la etiqueta socialista en una economía que creció gracias a mecanismos de mercado. Porque si China realmente hubiese seguido las recetas clásicas de Karl Marx y Friedrich Engels, abolición de la propiedad privada, eliminación del lucro y control total de la economía, jamás habría ocurrido el milagro económico chino. China empezó a despegar recién cuando Deng Xiaoping abrió mercados, permitió inversión extranjera, incentivó la acumulación de capital y toleró empresas privadas, es decir, cuando se alejó del comunismo económico ortodoxo. Llamar socialismo a un sistema lleno de multimillonarios, corporaciones privadas y competencia global no demuestra que el socialismo funciona. Demuestra que tuvieron que vaciarlo y mezclarlo con capitalismo para evitar otro desastre como el maoísmo. La mayor ironía de todas. La mayor ironía de todo es que el ejemplo que los comunistas usan para defender el comunismo en realidad demuestra el fracaso del comunismo económico duro. Porque China fue pobre mientras aplicó maoísmo extremo y empezó a enriquecerse cuando abrió mercados, permitió incentivos y dejó entrar capital. Así que no, China no demuestra que el comunismo funciona. China demuestra que incluso un régimen autoritario tuvo que recurrir a mecanismos de mercado para salir de la pobreza. Y esa es la parte que la izquierda intenta ocultar. Porque aceptar eso sería admitir algo devastador, que el mayor milagro económico del siglo XXI comenzó exactamente cuando China empezó a alejarse del comunismo económico clásico.